Hola, estimados alumnos, quería saludarlos y darles la bienvenida a esta materia de Introducción al Pensamiento Crítico. Quería dejarles este video de presentación de los contenidos que vamos a desarrollar, las distintas unidades, clases que tendremos, modalidades. Dado que bueno, este día justo no poder estar presencialmente, pero quería darles al menos este pantallazo de presentación de objetivos, de dinámicas y de la inquietud que puede tener una asignatura como esta, Introducción al Pensamiento Crítico. Estas tres palabras son importantes. Una es efectivamente introducir, y no solamente la materia, sino también brevemente presentarle. Soy Walter Sensi y bueno, una información inicial en la psicología, después me sobre un filósofo, y hace años que casi estoy en la Universidad de San Martín. Y bueno, para mí un gusto realmente compartir este trayecto con ustedes, por ejemplo, el inicio de su formación, su paso por la vida universitaria. Y luego, la conducción, aprovechando la introducción a título personal y de la materia, las otras dos palabras que nos van a interesar, que es la palabra pensamiento y la palabra crítico. Justamente tendremos siempre presente estos dos términos, dos conceptos que habitarán de distintos modos, en distintos momentos de la materia, distintos contenidos, y con el objetivo de entender también que el pasaje por la universidad, el pasaje por la formación de este tipo, no solamente supone la adquisición de conocimientos técnicos, de aplicación práctica o de vinculación profesional, ¿no? Seguramente en las carreras que ustedes desarrollen, en las formaciones que ustedes desplieguen, van a encontrarse con contenidos de índole profesional. Muy poquitas materias tienen un objetivo de concebir cómo es la forma de pensar de alguien que atraviesa el mundo universitario, de una forma de pensamiento que trata de involucrarse con distintas formas, dinámicas, recursos que tiene el pensamiento, y nosotros justamente referimos a por lo menos 5 o 6 formas distintas que el pensamiento ha desarrollado, al menos en nuestra historia en Occidente, y justamente nos situaremos ahí en el comienzo del pensamiento racional, del pensamiento que luego derivará, digamos, el conocimiento científico, pero también el pensamiento reflexivo, el pensamiento que adquiere como cierta autonomía de los saberes que en algún momento se establecen, se imponen, funcionan de algún modo como sentido común o como formas relativamente automáticas, tradicionales o impuestas, y de algún modo nos impiden acceder a nuevas formas de conseguir la realidad y en particular de conseguir el futuro, particularmente en estos tiempos donde no es muy claro el panorama hacia el futuro. Alguna vez he preguntado en una clase cómo imaginaba en el año 2050, 2060, y la verdad es que que tiene efecto es una suerte de parálisis acerca de qué va a pasar, ¿no? Cómo será la realidad, qué perdurará, qué cambiará. Incluso las cosas que parecen ser más desarrolladas, por ejemplo, tecnológicamente, son las que más suponemos que van a cambiar, ¿no? Nadie imagina que dentro de 30 o 40 años los dispositivos de comunicación serán las computadoras, los celulares. De modo tal entonces que también el pensamiento debe adquirir como una dinámica capaz de conseguir la realidad, qué damos de esa realidad, qué formas de pensar y qué proyectamos, ¿no? Comento esto simplemente porque me parece que a modo de objetivos de la materia o de perspectivas acerca de qué es lo que deberíamos intentar lograr, buscar la cuestión de un pensamiento capaz de recibir la tradición y darla y al mismo tiempo tener una capacidad crítica, ¿no? Es fundamental. Y esta palabra crítica va a ser también un faro en nuestro desarrollo, ¿no? En principio, para decirlo brevemente, rápidamente, sin agotar de ninguna manera las posibilidades de este término, crítico significaría
que pone distancia sobre lo dado, requiere cierta autonomía, que busca tener cierta independencia, que busca no concebir desde los prejuicios, y que en principio tiene la capacidad de mirar un poquito más libremente el panorama, ¿no? A su vez, y esta sería la expectativa casi de máxima, tratar de entender qué variables se juegan en común entre distintas áreas del pensamiento. Un pensamiento crítico también puede ser un pensamiento que puede articular distintas formas de pensar. Supongamos, no sé, una forma de pensar en la economía, una forma de pensar en la matemática, una forma de pensar en la historia, una forma de pensar en la filosofía, una forma de pensar es enseñar la ciencia. Y a su vez, en cada rincón de la ciencia hay sus objetos particulares y ajustes en su método. Así que la pregunta por el pensamiento y por esa dimensión crítica va a ser muy importante. Y a su vez, daremos otra palabra vinculada a la palabra crítico, que es la palabra crisis, en el sentido de los momentos en donde el pensamiento parece necesitar una transformación, donde irrumpe una novedad, y donde lo que era funcional hasta un cierto momento, lo que daba cuenta de una vitalidad o de una capacidad de resolución, se vuelve ineficaz, incapaz de dar opciones y claridad y organización, digamos, a esa realidad que va apareciendo, ¿no? Esos momentos críticos pueden ser efectivamente creativos, angustiantes, eh, porque socavan eso que parece ser nuestro punto de anclaje, pero al mismo tiempo pueden ser momentos de apreciación, de novedad, de riqueza y de develamiento de una realidad que conocemos hasta el momento. Supongamos, durante largos siglos la humanidad concibió que la Tierra era el centro del universo, que la Luna, el Sol, eran cuerpos celestes que habitaban alrededor de la Tierra. Bueno, tuvo que entrar en crisis esta concepción, digamos, geocéntrica, ¿no? Y gracias a Copérnico, Galileo, otras tradiciones, desarrollos astronómicos, la aparición del telescopio capaz de dar información y que esa información tenga que ser organizada con un tipo de pensamiento que no se sostiene bajo la visión geocéntrica, ¿no? Bueno, concebir que somos parte de un sistema solar, de soles, estrellas, que orbitan sobre el planeta. Esto fue una crisis del pensamiento, que dice que no se llevó adelante fácilmente. Pensemos que Galileo es condenado por la Iglesia en su momento, por decir semejante cosa, como que el hombre no está en el centro del universo, sino en un minúsculo planeta, que gira alrededor de una estrella que tampoco es la más importante del universo, etc. Bueno, las crisis de pensamiento son muy importantes porque esa crisis pone en riesgo, digamos, nuestros saberes, que obliga a una perspectiva nueva. Y la gran pregunta que estaremos teniendo y formulándonos de distintos modos es cómo el pensamiento busca su vinculación con la verdad. Todo esto en términos de interrogación, de pregunta, porque no se tratará de establecer criterios definitivos, sino ajustar las visiones y las perspectivas a autores, figuras corrientes, y haremos un desarrollo que siga un poco la linealidad de la historia del Occidente. Y en esto nos separemos en un primer momento, el primer momento crítico de la historia del pensamiento, que es lo que se llama habitualmente el pasaje del pensamiento mítico al pensamiento del logos. Esto va a ser muy importante, lo haremos a través de seguir lo que nos plantea un autor llamado Hans Gadamer, en un libro llamado Mito y Razón. Ahí veremos dos capítulos, uno llamado Mito y Razón y otro llamado Mito y Logos. Muy interesante va a ser esto, esta primera ubicación del pensamiento, consiguiéndose no en el sentido que recién mencionamos, por ejemplo, en Galileo, por ejemplo,
racional, que busca datos a través de la observación científica, que se basa en experimentaciones, que necesita de un instrumento, de un aparato tecnológico, un dispositivo tecnológico que sus datos sean universalmente válidos, objetivos. Pues esta novedad, una novedad que aparece, que no estuvo siempre en la historia de la humanidad. Quizás su primera forma de pensamiento ha sido un pensamiento narrativo, un pensamiento de historias, un pensamiento de personajes, y esas narraciones eran muy eficaces y muy importantes, ¿no? Capaces de organizar un mundo, capaces de establecer formas de vida y dar sentido a las cosas. Para poner un ejemplo, esto lo trabajaremos después en el cuento como para situar mejor estas cuestiones, pero imaginemos esta escena significada, digamos, el primer hombre, por decirlo así, ¿no? Que presenció la caída de un rayo. Digamos, primero un fulgor en el cielo, luz, segundo un estruendo. Bueno, uno podría imaginar cómo habrá sido esa primera escena, digamos, ese primer momento, sin su beneficio inesperado, ¿no? Uno diría, bueno, ¿cuál ha sido la primera reacción? ¿Qué es lo primero que habrá intentado comprender ese ser humano de los albores de la humanidad? Muy probablemente haya pensado, digamos, que se trataba de una divinidad, le habrá puesto el nombre, Thor, Zeus, todavía seguimos vinculando, digamos, esos dioses con el reino, con el rayo, ¿no? Que se han enfurecido, ¿no? Probablemente el hombre se escondió en una cueva y ha pensado que tiene que dialogar con él, que pactar con él, y hay rituales, eh, y después que se enoje, continuaba una lluvia, ¿no? Una lluvia a veces era una bendición, a veces era un gran riesgo, digamos, por nutrición. Pero todo eso no estaba siendo explicado, estaba siendo nombrado, estaba vinculado a fuerzas sobrenaturales, estaba buscando una visión animista de la realidad. Ese relámpago, esa luz, no es un fenómeno natural, es un Dios, ese trueno es su voz. De modo tal entonces que las primeras formas que seguramente la humanidad ha tenido para dar cuenta de los fenómenos que le rodeaban, que vivían, tenían que ver con un pensamiento mítico. El mítico es eso, ¿no? Narrar historias de personajes sobrenaturales, dar cuenta a través de situaciones diversas, hiladas sobre lo que le pasa a alguien, sobre acciones. Esto va a ser muy importante. Luego habrá venido en algún momento, que será motivo de estudio, irrumpe un tipo de pensamiento distinto. En algún momento, digamos, alguien habrá entendido que es un fenómeno de la naturaleza, la descarga eléctrica, que la luz es mucho más veloz, los fotones son mucho más veloces que el sonido, y por eso vemos primero el relámpago y escuchamos después el trueno. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, el sonido viaja a 1.200 kilómetros por hora. De hecho, si hacemos el cálculo, podemos saber exactamente a qué distancia cayó ese rayo de donde estamos, porque, bueno, medimos fenómenos naturales, medimos la velocidad del desplazamiento de los fotones, podemos medir la onda, el viaje de esa onda acústica en el estruendo del trueno. Pero esto ya supone otro tipo de pensamiento, el pensamiento del logos, el pensamiento racional, el pensamiento demostrativo. De modo tal que nosotros hacemos un primer encuentro con la materia de introducción al pensamiento crítico. La primera introducción que tenemos que hacer es que nuestra forma primera de pensar. Cuando decimos nuestra forma primera de pensar es la humanidad, pero también es cada ser humano en su experiencia, en su
forma mítica de pensamiento es la forma que habita la niñez. Es esperar cada Navidad a Papá Noel, que venga de un lugar remoto, del Polo Norte, que traiga regalos, etcétera, ¿no? Una serie de cuestiones que hacen a la narrativa, a una simbología, a una configuración ritual, digamos, de personajes que, ¿no? Que en algún momento esto desaparece, se opaca, y siempre hay algún hermano mayor, algún primo, algún tío que pregunta al nene que tiene 6, 7 años, o no sé, si sigue creyendo en Papá Noel, ¿no? O si eso fuera una cosa infantil, que en algún momento hay que, ¿no?, dar un salto de racionalidad, etc. Desde luego, no esperaría el mundo adulto racional, pero, y esto es muy importante decirlo, esto que en parte ha sido el pasaje histórico de la humanidad, el salto del momento mítico al momento al despliegue del pensamiento racional, como se llama Logos, no es algo que hayamos abandonado definitivamente, más aún. Ese pensamiento mítico nos acompaña de múltiples maneras, y este autor que mencionamos, que nos escribe Hans Gadamer, no tiene una visión estrictamente negativa del mito, ¿no? Como si fuera algo infantil, relegado, digamos, a sociedades que no han evolucionado, a cierta concepción primitiva. También habita en nosotros el pensamiento mítico, el pensamiento que lo hacemos a través de héroes, de personajes naturales. Esto habita no solamente en el arte o en la religión, también habita en la política, también habita en nuestra vida cotidiana. Y es cierto que no tiene mucho sentido usar este pensamiento mítico en el orden de la ciencia, pero en otros ámbitos de la vida seguimos estas estructuras míticas de algún modo, ¿no? Bueno, habría que precisar, entender, reflexionar un poco más sobre esto. Creo que el texto de Gadamer es muy enriquecedor con respecto a estas cuestiones. Lo hace en un lenguaje un poco filosófico, tenemos que ¿no?, avanzar en la lectura y comprenderlo, pero puede enriquecer mucho. La crisis del pensamiento no es solamente una crisis que sucedió, supongamos, en el siglo V, VI antes de Cristo y pasamos de mitos a logos, sino que es algo que mantenemos, que hacemos perdurar, ¿no?, que tenemos presente, digamos, en nuestra cultura, ¿no? Basta pensar, por ejemplo, en la relación que tenemos en Argentina, bueno, la relación, por ejemplo, con el deporte, con el fútbol, el endiosamiento hacia otras figuras, el de convertirlos en héroes, en concebir que sus acciones son hazañas, que tocan momentos sobrenaturales, que no tienen explicaciones muy racionales, etcétera, ¿no? Y todo esto opuesto, ¿no? Y además convocando, digamos, a la gente de una manera única, ¿no? Manejando fervores y más, ¿no? Bueno, donde lo racional no aparece mucho, ¿no? Pensamos en esa historia, personajes como Maradona o el aborto mundial, Messi, etcétera, que sean los grandes canalizadores energéticos de la sociedad, de sus pasiones, sus expectativas, ¿no? Sin duda que al lado de eso hay todo un gran negocio, un gran pasional, etcétera, etcétera, pero parece ser que en mi corazón de eso el pensamiento mítico sigue habitando entre nosotros. Bueno, y tal vez felizmente, en el sentido que los seres humanos no somos especialmente formas racionales o entidades racionales, nos atraviesan las pasiones, los sentimientos. Tiene sentido, digamos, el pensamiento mítico ha sido muy fecundo para canalizar esto. Yo creo que en el plano de la ciencia, en el plano de la medicina, en el plano de la biología, en el plano de producir la tecnología, necesitamos algo más que el pensamiento mítico. No hubiéramos llegado a un desarrollo de la civilización tal cual la conocemos hoy si solo albergáramos el pensamiento mítico. Lo cual no quita que el desarrollo del pensamiento racional lo haya desplazado absolutamente, ¿no? Bueno, y una vez que comprendamos ese pasaje del mito al logos, veremos distintas fases del logos, distintas fases del pensamiento racional. Nos ubicaremos en el mundo griego, veremos cómo las primeras formas de pensamiento tienen que ver con pensar el cosmos, ¿no? El logos pensando el cosmos. Ahí tenemos los primeros autores griegos que concebieron eso. Muy interesantes sus visiones, por ser iniciales en el pensamiento,
porque perduran entre nosotros de alguna manera. Porque, bueno, desde luego, hoy no tenemos concepciones exactamente igual, pero entender cómo fue ese comienzo es muy ilustrativo de cómo los seres humanos pensamos, cómo abordamos las cuestiones, oportunidades, y cómo hemos evolucionado, nos hemos transformado a partir de eso, ¿no? Muy probablemente si nosotros fuéramos la primera generación del mundo, digamos, ¿no? De ninguna manera pensaríamos que la Tierra es redonda, jamás pensaríamos que nosotros giramos alrededor del Sol. Solamente presuponemos porque sostenemos una larga tradición que establece eso, ¿no? Me parece muy notable cómo esos pensadores lograron conseguir eso, ¿no? Lograron salir un poco de la presión de que es verdad solamente los que piensan que son, ¿no? Desde luego que nosotros hacemos cultura, somos parte de esa cultura. Cada individuo que nace, digamos, en las generaciones parece contener sobre sí toda la sedimentación cultural previa. Pero entender cómo fue ese proceso y cómo llegamos hacia allí, y que en algún sentido cada ser humano tiene que experimentar digamos, ese desarrollo de la cultura, ¿no? A un niño de 5 años decir la Tierra es redonda para, si no le explicas si no le explicas que es un plano, que es un círculo, que es un rectángulo, que es una órbita, es muy difícil que entienda. Y tienes una enorme fuerza de abstracción para decir algo que no ve. Es muy contraintuitivo también todo eso. De modo tal entonces que esa crisis, ¿no?, que tuvo la humanidad, así en Grecia, digamos, es una crisis que tenemos los seres humanos también. Ese pasaje del universo mítico al universo del lobo, en distintas estaciones, ¿no? Pues la primera estación del pensamiento fue pensar el cosmos, ¿no? Pensar la naturaleza, que es cómo funciona. Esa fue la primera aventura del Logos. Y la segunda aventura un poco más técnica, más abstracta, la llamaremos metafísica, tiene que ver con pensar no solamente qué es el cosmos, cómo se organiza y cuál es su principio organizador, eso que los griegos llaman energía, hablaremos del tema de la energía, el fundamento. El segundo gran tema es el ser. El gran tema de la filosofía, del pensamiento, el tema más abstracto de todos. Parece ser que rápidamente el pensamiento griego, al menos, en su crisis de pasaje del mito al luego, descubre que lo que hay que pensar es lo más abstracto de todo. El ser, así con mayúscula la palabra. Ahí nos ubicaremos en algunos autores, un par básicamente, que son Heráclito y Parménides, los grandes. Albor, en una riqueza extraordinaria, ¿no? Uno, si uno se ubica en esos tiempos, eh, bajo los recursos de la cultura, llegar a esas concepciones realmente es sorprendente, ¿no? Muy sorprendente. Y entendemos por qué después la humanidad empieza a hacer un viaje tan vertiginoso en su desarrollo, ¿no? O sea, pasaron miles y miles, quizás millones de años donde la humanidad estuvo como muy sin evolucionar, ¿no? Eh, Largos periodos paleolíticos, neolíticos, y después la evolución de la civilización fue muy vertiginosa. Y en los últimos siglos, en los últimos años, el desarrollo es realmente extraordinario, por lo pronto en el desarrollo técnico, material. En otros aspectos es difícil establecer qué es evolución en el sentido moral, político, jurídico, etc. ¿No? No ha sido parejo ese desarrollo del progreso. Y tampoco es muy claro, digamos, qué implicaría ese progreso. Pero bueno, lo cierto es que está íntimamente ligado con este desarrollo de mitos y del logos. Y un tercer momento que veremos brevemente, en un sentido muy específico, es el desarrollo del logos en el sentido de la lógica, cómo el pensamiento racional sostenido sobre ciertos principios ha sido motor del pensamiento y organizado del pensamiento. Allí también la figura de Parménides va a ser muy importante. Un cuarto momento que estudiaremos es el momento en donde la discusión del pensamiento no es solamente de grandes temas cosmológicos o metafísicos, que es la naturaleza
naturaleza, los libros de física, de la palabra física, la física de la naturaleza, y qué elemento la gobernaban. Porque la aparición de la pregunta por el ser y cómo el ser, la pregunta por cómo funciona la estructura del pensamiento racional, la lógica, digamos así, y un cuarto estadio que es la pregunta política, la pregunta por la convivencia, la pregunta es cómo armamos leyes, cómo convivimos, y cómo, digamos, de alguna manera nos ponemos de acuerdo a través del lenguaje y las palabras, ¿no? Los griegos inventan el sistema democrático y es básicamente que los hombres libres dialoguen y se pongan de acuerdo con el lenguaje. Ya que estamos logos, es importante decirlo, tal vez lo primero que tenemos que decir que es simultáneamente pensamiento y lenguaje. Los griegos aunan en el término logos las dos cuestiones, ¿no? Pensar y hablar, ¿eh? Es lo que denomina el verbo griego legein, que es el verbo del antiguo logos, ¿no? Pensamiento o lenguaje sería logos. Legein, el verbo legein sería como estos verbos pensar, hablar. Nosotros tenemos luego estas dos palabras, pero los griegos tenían una sola, por lo menos en este aspecto, ¿no? Para decir la íntima ligación también de pensar bien es hablar bien, y gracias a los recursos del lenguaje, ¿no? Pensar y pensar de una manera, pero mejor hacerlo con otros. Allí entonces que aparezca la institución política de la asamblea y el diálogo, es decir, algunos hombres, luego todos pueden estar ahí, los hombres libres, no eran tantos, pero mejor que no sé, solo uno solo, un monarca, ¿no? Hombres libres que dialogan. Ese diálogo, o sea, un logos dialog, un logos entre, que se encuentra allí, digamos, en las capacidades de conversación, tienen técnicas de conversación y además técnicas para, de un modo, entre comillas, impulsar, influir o determinar la voluntad del otro que se tiene que votar, levantar la mano, ¿no? Digamos. En esa asamblea se presentaban distintas posturas, se debatían, se discutían, y había que persuadir. El logos acá es instrumento de persuasión. Eso va a ser muy importante, muy interesante, no solamente por lo que ha sido ya en el mundo griego, sino por la vigencia, la actualidad que hay respecto. Ya hay en el campus todo el material que vamos a trabajar en la materia, ninguna de esas cosas como para estudiar o para tener de referencia y ejemplificar es una película llamada La invención de la mentira, que señalaba algunos fragmentos, que es muy interesante cómo muestra, ¿viste? Cómo funcionan esas técnicas de persuasión, los objetivos que luego, como quinto momento, bueno, la figura más ilustre de la historia de la filosofía, que es Sócrates, y que encontró que estos sofistas que buscaban persuadir, tal vez no tenían como objetivo lo que dijimos en el comienzo, que es la búsqueda, el estudio de la verdad. Tal vez la persuasión es solamente persuadir por intereses personales, persuadir en términos, no sé, de marketing, una publicidad, o de tener una especie de influencia, de la eficacia de Instagram, digamos, sobre los otros, ¿no? Pero la gran pregunta es, no, lo que tenemos que buscar es la verdad. Y en esa búsqueda de la verdad, los problemas son otros, y hay que tener un método distinto, ¿no? Y ahí tenemos el método socrático, la macéutica. Bueno, la figura más, una de las figuras más importantes de la historia, no solamente el pensamiento, quizá de la cultura en general, ¿no? La figura de Sócrates, ¿no? Y de su discípulo, el filósofo tal vez más importante en el sentido no del mejor, no del único, no del definitivo, pero sí el que abrió el juego, el que planteó los grandes problemas y las grandes inquietudes, que hizo además una vasta obra que es Platón. Ese es el filósofo más importante por lo que dijo y lo que hizo decir a otros. Eso es muy importante, ¿no? Y la teoría de Platón, que bueno, veremos que sigue siendo muy vigente, muy pertinente con respecto a estos planteos que iremos esbozando, y básicamente su teoría del conocimiento, ¿no? De la famosa, por ejemplo, la teoría de la caverna, que leemos, que habrán escuchado alguna vez hablar. Y después vemos otro momento fundamental, otro momento crítico, que es cuando un discípulo piensa junto a su maestro y distinto a su maestro, que es el caso de Aristóteles.
el otro gran filósofo griego, ¿no? O sea, esa trilogía Sócrates, Platón, Aristóteles, habrán escuchado eso, ¿no? Esos tipos que tienen los tres delanteros y todos lo saben de memoria. Bueno, si Sócrates, Platón, Aristóteles sabemos de memoria que son esos tres, aunque no sepamos nada de filosofía, una persona de la calle escucha esos tres nombres y los asocia y sabe que están relacionados, que habita la sabiduría allí, pero es una sabiduría que Aristóteles es discípulo de Platón el mejor y además el primer discípulo crítico donde claramente se ve una forma de pensamiento distinta al maestro. Pero gracias al maestro, ¿no? Y probablemente el mejor homenaje que puede tener un discípulo con el maestro es pensar con él, junto a él, a pesar de él, distinto a él, ¿no? Y bueno, la obra de Aristóteles es muy, muy interesante. Veremos solamente algunas cuestiones vinculadas al desarrollo del pensamiento científico, a su concepción de la ciencia, el saber, y algunas reflexiones que han tenido, digamos. Y ya que estamos hasta aquí, probablemente hasta Platón, llegaremos con el primer parcial, que haremos más o menos en mitad de la cursada, y esa segunda etapa que seguramente empezaremos ya con Aristóteles, y que continuará después con un gran salto que haremos en historia, para ubicarnos ya en el siglo XVII aproximadamente, con el pensamiento de René Descartes, otra gran de las figuras del pensamiento, la crisis también del pensamiento en él, pero habitada desde otra concepción, porque la época marca otras cuestiones. Pensemos que nos situamos más o menos en el tiempo que es Galileo, siglo XVII, 1600. Primera parte del siglo XVII, han pasado muchísimas cosas, asignaremos algunas cosas en términos contextuales en la clase, pero nos propondremos entender cómo es fijar ahora una posición crítica donde el sujeto humano, el sujeto racional, esta palabra sujeto justamente para ser sujetado a ciertas consideraciones, y este sujeto tiene ciertas facultades y tiene que despegarse de una tradición que tal vez no lo lleva por el mejor camino. Bueno, esto va a ser la actitud de Descartes, que es una de las grandes figuras del pensamiento, cómo él sitúa el problema de la verdad, del conocimiento racional, qué hay que evitar y a qué hay que aferrarse, cómo él llega a la verdad y qué métodos hacer. Esto va a ser muy importante. Descartes es un pensador que nos ofrece un sistema de pensamiento articulado, casi matemático. De hecho, era matemático, su nombre era en latín Renato Cartesio. Un legado que dejó a la matemática es justamente los ejes cartesianos. Así que dedicaremos un par de clases a su pensamiento y culminaremos la materia con dos autores, ya más contemporáneos. Uno es Friedrich Nietzsche, donde pondremos en cuestión todo lo presentado hasta el momento, como revierte toda la historia de la filosofía, el pensamiento, un gran autor crítico en varios sentidos de la palabra, y muchos de los temas que hemos visto en la materia los veremos revisados por él justamente en un texto llamado De verdad y mentira en el sentido de la moral. Y culminaremos con una conferencia de uno de los filósofos más importantes del siglo XX llamado Martin Heidegger, de una conferencia llamada Serenidad, que creo que nos puede ubicar en algunos planteos más contemporáneos acerca, por ejemplo, de la técnica, de la tecnología, el logos, dice la palabra tecnología, el logos en la técnica, en las máquinas, en los dispositivos, no solamente en el pensamiento humano. Hoy hablamos mucho de inteligencia artificial y demás, los temas que por ahí en clase hablaremos un poquito, que creo son importantes mencionar, ¿no? Así que ese será el recorrido de nuestra materia. Hemos desde el mundo griego hasta el mundo contemporáneo, situando algunos momentos y puntualizando esta gran crisis del pensamiento crítico que comienza en el y sigue en nosotros una historia que no es solamente la historia de una civilización, es la historia también quizá de cada persona que va pasando por esos estadios, como si, entre comillas, cada ser humano tuviera la humanidad habitando en sí mismo y evolucionando.
bueno, los invito un poquito a esta aventura, a este recorrido, a estudiar. Y ven, entonces el campus, tenemos todas las clases, tenemos el material bibliográfico, tenemos también audios, videos que les ofrezco allí. Además de las clases, luego donde compartiremos, estudiaremos todo este material, así que ya tienen todo el material ahí subido. Los invito a estudiar, a leer, a compartir y a aprovechar un poquito el tiempo. Las materias cortas son 2 horas, canales, así que a complementar mucho con todos los recursos que están ofrecidos allí en el campus. Bueno, les dejo un fuerte abrazo y nos veremos el viernes siguiente. Que anden muy bien.